Bienvenidos a los podcasts de Emma Smith, un espacio donde viajamos juntos por las Escrituras para acercarnos más profundamente a Jesucristo. En esta Semana Santa nos basamos en el plan de estudio de la Semana Santa de Pascua de Resurrección, que servirá para enriquecer nuestro camino espiritual, iluminándonos con las Escrituras y las profecías en medio de la luz de los tiempos modernos. Pero antes de la gran entrada triunfal de Jesucristo, hablaremos un poco de la época en la que precedió a este momento de la llegada de Jesucristo, lo que conocemos como el período intertestamentario, la época de silencio. Cuando el profeta Malaquías pronunció sus últimas palabras, cerca del año 430 a.C., Israel ya había regresado del exilio en Babilonia y se encontraba bajo el dominio del poderoso imperio persa. Tras este profeta, el pueblo judío no recibió nunca revelación nueva ni escuchó la voz de ningún otro profeta durante aproximadamente 400 años. Por eso a esta época se la conoce tradicionalmente como el período de silencio. Pero aunque callaron los profetas, no lo hizo la historia. Durante esos siglos, la tierra de Judea y el pueblo judío vivieron grandes cambios políticos, culturales y espirituales. Primero estuvieron bajo el dominio persa, que les permitió reconstruir Jerusalén y restablecer el culto en el templo, pero esta tranquilidad fue breve. En el año 332 a.C., Alejandro Magno, el joven conquistador macedonio, irrumpió en escena y sometió Judea, llevando consigo no solo ejércitos, sino también la cultura griega. Este proceso, conocido como helenización, transformó profundamente la vida cotidiana, trayendo una mezcla de nuevas ideas, costumbres y especialmente la lengua griega, que se convirtió en el idioma común. Tras la muerte temprana de Alejandro, sus generales dividieron su vasto imperio. Judea quedó atrapada entre dos reinos rivales, al norte los seleucidas en Siria, al sur los ptolomeos en Egipto. Estos dos reinos lucharon ferozmente durante décadas y Judea quedó en medio de disputas, cambiando frecuentemente de manos. Durante este tiempo difícil surgieron grupos religiosos importantes como los fariseos, que buscaban cumplir rigurosamente la ley mosaica, y los saduceos, que dominaban políticamente Jerusalén y el templo. Otros, como los esenios, se apartaron del mundo y vivieron en comunidades aisladas en el desierto, esperando la llegada del Mesías. En el siglo II a.C., bajo el dominio seleucida, llegó el rey Antíoco IV Epífanes. Este monarca griego intentó imponer la religión y cultura helénica por la fuerza, prohibiendo la práctica del judaísmo, saqueando el templo de Jerusalén e incluso colocando en su altar un ídolo pagano. Esto provocó una feroz rebelión liderada por Judas Macabeo y sus hermanos, conocida como la Revuelta Macabea. Milagrosamente lograron expulsar a los invasores, purificar el templo y establecer un breve período de independencia judía, celebrado hasta hoy con la fiesta judía de Hanukkah. Sin embargo, esta independencia fue efímera y complicada. Poco después llegaron conflictos internos, rivalidades familiares, corrupción política y religiosa. Estas disputas debilitaron al reino judío, permitiendo que en el año 63 a.C., las tropas romanas, comandadas por el general Pompeyo, tomaran Jerusalén con facilidad. Así comenzó el dominio romano en Judea, estableciendo allí una provincia dependiente del Imperio Romano. En ese contexto nació Herodes el Grande, rey impuesto por Roma. Gobernante duro y violento, Herodes emprendió grandes obras de construcción, entre ellas la reconstrucción y ampliación del Templo de Jerusalén, tratando de ganarse el apoyo del pueblo judío, pero a pesar de sus esfuerzos, nunca fue plenamente aceptado. Mientras tanto, el pueblo seguía esperando la llegada del Mesías, ese Mesías prometido por antiguos profetas como Miqueas. En medio de esta espera silenciosa y llena de dificultades, nació en Belén un niño llamado Jesús entre los años 6 y 4 a.C., y su nacimiento pondría fin a aquellos 4 años, siglos de silencio profético, comenzando una nueva era que cambiaría para siempre la historia del mundo.
Es así como, tras su ministerio, el día poderoso y conmovedor más importante se da en Jesucristo en la entrada a Jerusalén. Este hecho, conocido tradicionalmente como el Domingo de Ramos, marca la última semana de su vida terrenal. Un pueblo que había caído en la apostasía y que esperaba la llegada de un Mesías, multitud de creyentes llenos de esperanza, alegría y fe, extendiendo ramas de palma y sus propios mantos por el camino, gritando con júbilo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». ¿Pero qué significado tiene Hosana? Hosana es una súplica que significa sálvanos ahora. Cuando aquellos discípulos recibieron a Jesús con esta aclamación, reconocían en él a aquel que tenía el poder de salvarlos espiritual y físicamente. Más tarde en Jerusalén, mientras el Salvador enseñaba, un fariseo se acercó y preguntó cuál era el mandamiento más importante. Jesús respondió claramente: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo». Jesucristo nos muestra aquí la clave para una vida plena y feliz. Primero, amar sinceramente a Dios. Segundo, amar a las personas que nos rodean, donde se incluye que nos amemos a nosotros como personas para poder estar en condiciones de amar a los demás. Todo lo demás, cada mandamiento, enseñanza y principio espiritual, depende del cumplimiento de estos dos mandamientos fundamentales, donde entendemos que amarnos a nosotros mismos es estar en conexión con nuestro Padre Celestial y tener la mejor versión de uno mismo. Mientras Jesucristo enseñaba estos mandamientos y entraba triunfante en Jerusalén, anunciando a sus seguidores el reino espiritual que estaba cerca, al otro lado del mundo, en la antigua América, otras personas también estaban recibiendo importantes testimonios y profecías sobre él a través del profeta Samuel el lamanita. Conozcamos ahora un poquito de esta historia tan inspiradora. En Zarahemla, alrededor del año 6 antes del nacimiento de Cristo, las personas estaban perdiendo la fe en las profecías sobre la venida del Mesías. Dios entonces llamó a un profeta especial, Samuel el lamanita, para predicar desde las murallas de la ciudad con valentía y claridad sobre el nacimiento, la muerte y la resurrección del Salvador Jesucristo. Samuel dijo: «He aquí, la resurrección de Cristo redime al género humano y la trae de vuelta a la presencia del Señor». Pero Samuel reveló señales específicas que acompañarían el nacimiento de Cristo con el propósito de que la gente pudiera reconocerlas claramente y creer en él. De la misma forma que Samuel advirtió a aquellos antiguos habitantes de Zarahemla, hoy nosotros recibimos también advertencias y enseñanzas proféticas sobre otro gran acontecimiento, la segunda venida del Salvador. El presidente Russell M. Nelson, profeta viviente actual, declaró recientemente: «Tenemos por delante muchas cosas maravillosas. En los días venideros veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto. Él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles». ¿Y qué nos puede enseñar esto? Tal como en el antiguo tiempo, el Señor quiere que estemos preparados y atentos a sus señales y a su espíritu. Samuel predijo eventos específicos y hoy los profetas actuales también nos animan a estar atentos a las señales espirituales de nuestros días. En el pasaje de Elamán 14, versículos del 1 al 28, Samuel el lamanita profetiza importantes señales que anunciarán tanto el nacimiento como la muerte de Jesucristo. Predice que 5 años después de su mensaje nacerá el Hijo de Dios, y como señal habrá un fenómeno celestial sin precedentes, una noche sin oscuridad, con luz como si fuera de día, junto con la aparición de una estrella nueva y otros prodigios en el cielo.
Estas señales se darán para que el pueblo crea en Cristo y se arrepienta. También anuncia una señal de la muerte del Salvador. Cuando muera el sol, se oscurecerá y no habrá luz durante 3 días. Ocurrirán terremotos, truenos, relámpagos, montañas que se allanarán, valles que se elevarán, ciudades que quedarán desoladas y sepulcros que se abrirán. La tierra entera se conmoverá como nunca antes. Samuel explica que la muerte de Cristo es necesaria para efectuar la resurrección y redimir al género humano tanto de la muerte física como de la muerte espiritual causada por la caída de Adán. Quien crea y se arrepienta obtendrá vida eterna, quien no lo haga sufrirá una segunda muerte, es decir, una separación definitiva de Dios. Samuel exhorta al arrepentimiento urgente, advirtiendo que conocer estas cosas y no actuar conforme a ellas traerá condenación. Las señales servirán para que no quede excusa para la incredulidad entre los hombres. Este es el tiempo, en estos días de Semana Santa, donde podemos estudiar los versículos, cuidando y orando para que el Espíritu nos dé una comprensión más profunda y personal sobre la segunda venida de Cristo y cómo debemos prepararnos espiritualmente para recibirle. Al mismo tiempo, podemos dedicar 5 minutos en oración personal, preguntando al Padre Celestial cómo podemos fortalecer nuestro amor hacia Él y hacia nuestro prójimo. Que no nos olvidemos y que podamos recordar que el Espíritu Santo puede darnos revelación personal y una guía bien clara para estos tiempos tan especiales. Muchas gracias por acompañarnos en los podcasts de Emma Smith, en este viaje maravilloso a través del tiempo y las escrituras. Que esta exploración de las enseñanzas antiguas y modernas sobre Jesucristo nos pueda inspirar, os guíe y os llene de paz y esperanza en vuestro camino de fe. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.